Ella empacó sus maletas para mudarse con su mejor amigo y sonrió con suficiencia: estarás solo para siempre. Nadie se pondrá de tu lado. Yo solo asentí. Semanas después, cuando él la echó y ella apareció en casa de mi familia, mi padre abrió la puerta y dijo: ya no está solo. Lo tenemos nosotros. Lo último que me dijo mientras estaba en la puerta de mi casa, maleta en mano, fue un golpe mortal. Estaba diseñado para resonar en el silencio que dejaba atrás, un giro final perfecto del cuchillo. ¿Sabes cuál es tu problema, Ben?, dijo, con una sonrisa manchada y amarga en su rostro. Has pasado toda tu vida tratando de demostrar que eres diferente a ellos, y terminaste sin nada. Estarás solo para siempre. Nadie se pondrá de tu lado. Ella hablaba de mi familia. Y lo peor era que me aterraba que tuviera razón. No discutí. No intenté detenerla. Simplemente me quedé allí en la entrada de la casa que había construido con mis propias manos y asentí. La vi caminar por el sendero hacia el coche de su mejor amigo que la esperaba, subirse y marcharse sin mirar atrás. Luego cerré la puerta y el silencio que me había prometido comenzó. Mi nombre es Ben. Tengo 37 años y tengo una empresa que diseña y construye casas personalizadas. Soy carpintero de oficio, constructor de profesión. Trabajo con mis manos. Encuentro satisfacción en crear algo real y sólido a partir de una pila de madera y un juego de planos. Mi novia Olivia, de 34 años, había estado viviendo conmigo durante los últimos 3 años. Era hermosa, encantadora y profunda, fundamentalmente avergonzada de lo que hacía para ganarme la vida. Vengo de una familia de académicos y profesionales. Mi padre es un renombrado profesor de historia en la universidad. Mi madre es una respetada historiadora de arte. Mi hermana mayor, Eleanor, es socia en un importante bufete de abogados. Son personas que viven en un mundo de teoría, de debate, de palabras. Yo era el hijo que eligió el aserrín y los callos, la oveja negra que cambió un doctorado por un cinturón de herramientas. Nunca dijeron que estaban decepcionados de mí. No con tantas palabras, pero lo sentía. Estaba allí en la forma en que mi padre me presentaba como alguien que trabaja en la construcción, su tono era de disculpa. Estaba allí en la forma en que mi madre sugería suavemente que me cambiara la camisa antes de la cena si teníamos invitados. Estaba allí en la interminable y sutil condescendencia. Me querían, creo, pero no respetaban mi vida. Olivia vio esta dinámica desde el primer día y prosperó con ella. Le encantaba la hermosa casa que construí, la seguridad financiera que mi negocio proporcionaba, pero trataba mi trabajo real como un secreto sucio. Cuando estábamos con sus amigos, me describía como un promotor inmobiliario. Cuando estábamos con mi familia, se alineaba sutilmente con ellos, hablando de arte y literatura, dejándome fuera de la conversación, el hombre sencillo que pagaba las facturas. Su mejor amigo, un astuto agente inmobiliario llamado Greg, era la encarnación perfecta de la vida que ella creía merecer. Vestía trajes caros, conducía un coche alemán y nunca tenía una pizca de suciedad bajo las uñas. Su amistad siempre había sido un poco demasiado cercana para mi comodidad, llena de bromas internas y mensajes de texto nocturnos que ella me ocultaba. Sabía que algo estaba pasando, pero no quería creerlo. El final llegó rápidamente. Greg tenía una habitación libre en su apartamento del centro, y Olivia anunció que se mudaba con él. Lo enmarcó como un movimiento para su carrera, una oportunidad para estar más cerca de la ciudad, de sus clientes. Pero ambos sabíamos lo que era. Estaba mejorando. Y mientras estaba allí, dándome su golpe de despedida, estaba usando mi inseguridad más profunda en mi contra. Ella había visto cómo me trataba mi familia. Ella había visto su silenciosa desaprobación, y estaba segura de que en cualquier disputa entre nosotros, ellos la verían a ella como la parte sofisticada y agraviada, y a mí como el hombre sencillo e inculto que la había defraudado. Ella creía que yo estaba completa y absolutamente solo. Después de que se fue, caminé por la casa silenciosa. Se sentía enorme y vacía. Por primera vez en mi vida, sentí el peso de las decisiones que había tomado. Quizás todos tenían razón. Quizás había elegido un camino solitario. El silencio era ensordecedor. Pasé los siguientes 2 días en una niebla, yendo a trabajar, volviendo a casa y simplemente mirando las paredes. Al tercer día, toqué fondo. La soledad era aplastante.
Pensé en sus palabras. Nadie se pondrá de tu lado. Y me di cuenta de que tenía que saber si tenía razón. Tenía que hacer la única llamada que había estado evitando durante años. Cogí el teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbrazo, su voz tan formal y distante como siempre. Papá, dije, mi propia voz sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Algo ha pasado. Actualización 1. La respuesta a mi publicación ha sido abrumadora. Gracias. Es extraño encontrar apoyo de extraños cuando te sientes completamente desconectado de tu propio mundo. Esa llamada telefónica con mi padre fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Nunca he sido bueno pidiendo ayuda, especialmente a él. Siempre sentí que tenía que proyectar una imagen de fuerza y autosuficiencia para justificar mis elecciones de vida. Le conté todo. Le conté sobre la partida de Olivia, sobre Greg, sobre las cosas que ella había dicho. No me emocioné. Simplemente le expuse los hechos de la misma manera que describiría un problema en un sitio de trabajo. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me preparé para te lo dije, para la silenciosa decepción, pero eso no fue lo que obtuve. ¿Dónde estás ahora, hijo?, preguntó, y su voz era diferente. La formalidad académica había desaparecido, reemplazada por una preocupación simple y cruda que no había escuchado desde que era un niño. Estoy en casa, dije. Quédate ahí. Tu madre y yo vamos para allá. Colgó. Una hora después, el coche de mis padres entró en mi camino de entrada. Mi padre salió, seguido por mi madre. Subieron por el sendero y, por primera vez, parecieron ver mi casa no como una construcción, sino como mi hogar. Mi padre entró, miró los espacios vacíos donde solían estar las cosas de Olivia. Y luego me miró a mí. Simplemente abrió los brazos y me abrazó. Fue un abrazo real, fuerte y sólido, y rompió algo dentro de mí que había estado tapiado durante años. Mi madre me abrazó después, con la mano en la nuca, justo como solía hacer cuando era niño. Nos sentamos en la sala de estar y hablamos. Realmente hablamos. Les conté sobre los años sintiéndome una decepción, sobre la sutil condescendencia que me había alejado. El rostro de mi padre era una máscara de dolor. Ven, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Estábamos equivocados. Estábamos tan inmersos en nuestro propio mundo, en nuestra propia definición de éxito, que no logramos ver al hombre increíble en que te habías convertido. Estábamos orgullosos de ti. Simplemente, fuimos terribles para demostrarlo. Mi hermana Eleanor llegó un poco más tarde. Papá debió haberla llamado. Entró, me miró la cara, y su habitual actitud aguda y de abogada simplemente se derritió. Me abrazó y susurró, lo siento mucho, Ben. Ella nunca fue lo suficientemente buena para ti. Esa noche, mi familia no se fue. Mi madre preparó la cena en mi cocina. Mi padre y yo nos sentamos en el porche y bebimos whisky, hablando de su última investigación y de mi nuevo proyecto. Eleanor me ayudó a empacar las últimas cosas que Olivia había dejado. Por primera vez en mi vida, mis dos mundos, mi familia y mi hogar, se sintieron como uno solo. Al día siguiente, comencé a recuperar el control. No soy una persona vengativa, pero soy práctico. Olivia había sido una carga financiera durante años. Le había pagado sus préstamos estudiantiles, cubierto los pagos de su coche y financiado su negocio inexistente. Lo había hecho por amor, pero ahora lo veía como una responsabilidad. Llamé a mi banco y separamos nuestras cuentas. La eliminé de mis tarjetas de crédito. Llamé a la agencia de coches y les informé que ya no haría pagos por el arrendamiento que estaba a mi nombre. Ella tendría que calificar para el financiamiento por su cuenta. La llamada de ella llegó 2 días después. Estaba furiosa. Su tarjeta había sido rechazada en una boutique de lujo. ¿Qué hiciste, Ben?, exigió. He asegurado mis finanzas, Olivia, dije con calma. Nuestro acuerdo ha terminado. Querías ser independiente. Ahora lo eres. No puedes simplemente cortarme. Gritó. Tengo gastos. Greg no va a pagar por todo. Y ahí estaba. La primera grieta en su nueva vida perfecta. Greg, el astuto agente inmobiliario,
No era el proveedor que ella había asumido que sería. Eso suena a un problema que tú y Greg deben resolver, dije. Mi parte está limpia. Colgué. Mi familia ha sido mi roca. Mi padre me llama todos los días. Mi hermana me ha estado ayudando con los trámites legales para asegurar que mi negocio y mis bienes estén protegidos. Mi madre simplemente viene a veces con víveres, a veces solo para sentarse y hablar. Me están demostrando con acciones, no solo con palabras, que no estoy solo. Olivia estaba tan segura de que conocía a mi familia. Vio su esnobismo académico y lo confundió con falta de amor. Pensó que estarían de su lado, del lado de la sofisticación y la ambición. Nunca entendió que la sangre es más espesa que la pretensión. Cometió un error de cálculo fatal. Intentó aislarme y, al hacerlo, me devolvió a mi familia, más fuerte que nunca. Actualización 2. Las últimas 2 semanas han sido una lección sobre el rápido deterioro de una vida construida sobre una base defectuosa. Mientras mi propia vida se ha llenado de una calidez y una reconexión inesperadas, la de Olivia, por lo que tengo entendido, ha implosionado por completo. Su vida con Greg resultó no ser nada parecida a la fantasía que había imaginado. Greg estaba feliz de tener a una mujer hermosa e ingeniosa a su lado en las fiestas, pero no estaba interesado en financiar su estilo de vida. Según todos los informes, era increíblemente tacaño. Esperaba que ella pagara la mitad del alquiler de su condominio, la mitad de las facturas, la mitad de todo. El problema era que Olivia no tenía ingresos. Su negocio de consultoría era una ficción que yo había estado subsidiando. El coche fue el siguiente dominó en caer. Sin mis pagos, la compañía de arrendamiento llamó a la puerta. Ella no podía calificar para el financiamiento por su cuenta. El elegante convertible en el que le encantaba ser vista fue embargado del estacionamiento del edificio de apartamentos de Greg la semana pasada. La humillación, me han dicho, fue profunda. Sus amigos, los que la habían animado mientras me dejaba, de repente escasearon. Eran parte de su estilo de vida aspiracional. Y sin el dinero para financiar almuerzos, viajes de compras y escapadas de fin de semana, ya no les era de ninguna utilidad. La gota que colmó el vaso para Greg fueron los préstamos estudiantiles, los que yo había pagado. Lo que ella no sabía era que yo había pagado la última suma global con un cheque de mi cuenta comercial. Y mi hermana, la abogada, había redactado un documento formal enmarcando el pago como un préstamo personal de mi parte a ella con una cláusula de reembolso que se activaría si nuestra relación terminaba dentro de los 5 años. Era una contingencia, una pieza de protección legal en la que Eleanor había insistido. En ese momento, pensé que era innecesario. Ahora veo la genialidad en ello. Mi hermana envió una carta de demanda formal a Olivia a la dirección de Greg solicitando el reembolso inmediato del préstamo de $48,000. Eso aparentemente fue el final de Greg. No solo no estaba dispuesto a pagar sus facturas. Le aterraba ser asociado con sus deudas. Le dijo que era un desastre financiero y que tenía una semana para sacar sus cosas de su apartamento. No tenía a dónde ir. Había quemado sus puentes con su propia familia años atrás por alguna disputa financiera. Sus amigos se habían ido. Estaba en la ruina, endeudada y a punto de quedarse sin hogar. Así que jugó la única carta que pensó que le quedaba. Decidió ir a mi familia. Debe haber ensayado su discurso durante todo el trayecto hasta la casa de mis padres en los suburbios. Tenía una historia toda elaborada. Yo me había vuelto inestable. La había echado sin razón. Estaba tratando de arruinarla financieramente. Tenía miedo por mí y por ella misma. Iba a apelar a su sentido de la propiedad, a su deseo de evitar un drama público desordenado. Ella iba a ser la mujer razonable y sofisticada, y yo iba a ser el exobrero loco que había perdido la cabeza. Estaba tan segura de que se pondrían de su lado. Apareció en su puerta el sábado por la tarde. Yo no estaba allí. Mi padre me había llamado esa mañana y me había pedido que fuera a cenar, pero que fuera un poco más tarde, alrededor de las 7. En ese momento no sabía por qué. Ahora sí lo sé. Quería manejar esto él mismo. Última actualización. Escribo esta última actualización no porque haya más drama que reportar, sino porque la historia ha encontrado su final adecuado. El polvo se ha asentado y el nuevo panorama de mi vida es más claro que nunca.
La escena en casa de mis padres ese sábado fue la derrota final y aplastante para Olivia. Ella tocó el timbre y mi padre abrió. No la invitó a pasar. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida e inamovible en el umbral de la casa en la que había vivido durante 40 años. Olivia comenzó su actuación llorosa y aterrorizada. Le dijo que yo estaba actuando erráticamente, que la había dejado sin dinero, que le preocupaba que estuviera sufriendo algún tipo de crisis. Le suplicó que interviniera, que me hiciera entrar en razón. Mi padre escuchó todo su discurso desesperado sin decir una palabra. Su expresión nunca cambió. Cuando finalmente terminó, con la voz ahogada por las lágrimas falsas. Él la miró y su voz era fría y clara. Él es mi hijo, dijo. Y tú lo heriste. Confundiste las complejidades de nuestra familia con falta de amor. Pensaste que podías aislarlo. Te equivocaste. Olivia quedó aturdida en silencio. Esta no era la reacción que había planeado. Ya no estás solo, Olivia, continuó mi padre. Lo tenemos nosotros. Ya no eres su problema, y ciertamente no eres el nuestro. No vuelvas a esta casa. ¿Basta? No contactes a ningún miembro de esta familia de nuevo. No eres bienvenida aquí. Y luego le cerró la puerta en la cara. Eso fue todo. Su última jugada había fallado de la manera más espectacular posible. Se quedó de pie en el porche de la familia que había intentado manipular, completamente y absolutamente sola. Su vida desde entonces ha sido una serie de consecuencias. Tuvo que regresar a su ciudad natal, un lugar que siempre afirmó despreciar. Está viviendo en un pequeño apartamento encima de un garaje, pagado por una tía reticente. Está trabajando como camarera. La vida glamorosa a la que se sentía con derecho ha desaparecido, reemplazada por la dura realidad de sus propias elecciones. Mi vida ha sido lo contrario. Mi relación con mi familia es una revelación. Estamos más unidos que nunca. Mi padre y yo hablamos todos los días, no solo de trabajo, sino de la vida. Mi madre me ha estado enseñando a cocinar, algo para lo que nunca tuve paciencia antes. Mi hermana y yo nos hemos convertido en verdaderos amigos. Ahora me ven no como el hijo obrero, sino como ven, el hombre que construye cosas, el hombre que es fuerte, capaz y amable. La venganza nunca fue sobre destruir a Olivia. Fue sobre reconstruirme a mí mismo. Sus últimas palabras estaban destinadas a ser una maldición, pero terminaron siendo un regalo. Dijo que estaría solo para siempre, y su partida fue lo que me devolvió a mi familia. Dijo que nadie se pondría de mi lado, y me obligó a encontrar a las personas que siempre lo habían hecho, incluso cuando yo no podía verlo. El fin de semana pasado, toda mi familia vino a mi casa para una barbacoa. Mi padre y yo estábamos en la terraza que yo había construido, mirando el jardín. Él me puso una mano en el hombro. Has construido una buena vida aquí, hijo, dijo. Y por primera vez, supe que no solo se refería a la casa. Se refería a todo. No estaba solo. Tenía a mi familia. Me tenía a mí mismo. Y esa era una base que nadie podría derribar.